Durante décadas, Gatcombe Park se erigió como una tranquila finca real, pero bajo su encanto pastoral yacía un enigma legal enterrado en el silencio. Y si esta histórica residencia, que se creía vinculada a la corona, nunca hubiera formado realmente parte de su dominio, esta sección desvela los susurros silenciosos y las verdades no pronunciadas que insinuaban que algo monumental había permanecido oculto, y la princesa Ana siempre lo había sabido. Antes de profundizar en lo que esto significa realmente para la familia real, asegúrate de suscribirte para no perderte ninguna actualización. Ubicada en los pliegues tranquilos de Gloucestershire, Gatcombe Park ha sido vista durante mucho tiempo simplemente como el refugio campestre de la princesa Ana, modesto según los estándares reales, pero profundamente personal. Sin embargo, detrás de sus muros cubiertos de hiedra y su aparente serenidad, la finca ocultaba algo mucho más poderoso. Una rebelión silenciosa que llevaba décadas gestándose. Desde el principio, Anna se resistió a la idea de que su vida, o la vida de sus hijos, fuera dictada por las expectativas del palacio. Mientras el público creía que Gatcombe formaba parte de la cartera real, Anna ya estaba sembrando raíces de autonomía. Los susurros legales comenzaron ya en la década de 1980, cuando Ana inició una serie de reuniones confidenciales con asesores legales privados para estructurar algo silenciosamente radical. No solo pretendía poseer la finca de manera absoluta, sino que quería protegerla permanentemente de las garras reales. Mientras otros miembros senior de la realeza vinculaban sus fincas a fideicomisos reales o dependían de las asignaciones de la Crown Estate, Ana se movió silenciosamente en la dirección opuesta. Se redactaron escrituras separadas de la documentación real tradicional. Se construyó un cortafuegos de protecciones legales, ladrillo por ladrillo invisible. Sarah y Peter fueron mantenidos deliberadamente alejados de los títulos y los deberes públicos en los que sus primos habían nacido. No fue negligencia, fue estrategia. Cada documento que archivaba, cada decisión que tomaba, era un mensaje sutil al propio monarquía. Mis hijos no serán daños colaterales y Gatcombe será su santuario más allá del alcance de la monarquía. Durante años, el papeleo permaneció intacto y sin desafíos, oculto detrás de canales legales oscuros. Nunca se presentó ninguna reclamación oficial por parte de la corona. No se documentó ningún intento de incorporar Gatcombe a la finca soberana, y eso en sí mismo era peculiar. A diferencia de Sandringham o Balmoral, Gatcombe parecía deslizarse a través de las grietas burocráticas como si no perteneciera del todo, ni completamente real ni enteramente privada. Entonces llegó el giro que nadie vio venir. Un archivero real jubilado, revisando cajas de archivos legales olvidados para unas memorias, tropezó con una anomalía, una transferencia faltante, un vacío legal y el nombre de Ana firmado con una cláusula inusualmente personal. De repente, la ambigüedad legal de la finca dejó de ser una nota al pie para convertirse en una revelación. Los susurros se volvieron más fuertes. Los periodistas comenzaron a revisar el enigmático comentario de Ana de 1992. Durante una rara entrevista, cuando le preguntaron sobre el futuro de la finca, hizo una pausa, sonrió con tensión y respondió: «Esta casa nunca fue de ellos para quitármela». En aquel momento, sonó desafiante. Ahora, sonaba profético. Esa única frase resonó como un disparo de advertencia disparado décadas antes. Estaba Ana jugando un juego a largo plazo que ninguno de ellos podía ver. Pero nadie, ni siquiera los observadores reales más experimentados, esperaba que la prueba explosiva llegara no desde el Palacio de Buckingham, sino desde un sobre sellado en la bóveda de un abogado. Cuando la Oficina Legal Real recibió un paquete entregado marcado como privado, solo abrir en caso de crisis,
Nadie imaginó que su contenido desentrañaría décadas de suposiciones sobre las propiedades reales. Dentro había una confesión legal, una transferencia firmada y la prueba de que Ana había protegido Gatcom, demostrando que nunca había sido de la corona para reclamarla. Llegó en una mañana por lo demás sin incidentes, dejado silenciosamente en la entrada lateral de la oficina legal real, sin firma, sin remitente. Solo un pesado sobresellado con un emblema carmesí que no se había visto desde principios de la década de 1980. La seguridad revisó el edificio temiendo una brecha, pero la verdad dentro era mucho más desestabilizadora que cualquier amenaza externa. Cuando se abrió el sobre bajo estricta confidencialidad, tres documentos lo cambiaron todo. El primero, una escritura notariada transfiriendo la propiedad legal de Gatcombe Park a Sarah Phillips. El segundo, una cláusula privada redactada por los asesores legales de Ana que protegía la finca de la absorción por la corona. Y el tercero, una carta legal personal fechada y firmada que confirmaba que la propia reina había reconocido la transferencia. Cada documento había sido preparado décadas antes, puesto en estatus legal suspendido y liberado solo ahora, activado por condiciones que la propia Ana había elaborado a la sombra de la duda y la previsión. Los abogados revisaron el papeleo con incredulidad. Cada detalle había sido meticulosamente preparado. La escritura delineaba protecciones específicas contra futuros monarcas, asegurando que ni siquiera un cambio en el poder soberano pudiera anular la transferencia. La cláusula de exención declaraba que Gatcombe nunca debía figurar como un activo real, ni su valor contarse en ninguna auditoría futura de la finca. Y allí, en tinta negrita, el nombre Sarah Ann Elizabeth Tyndall quedaba grabado como la beneficiaria irrevocable sin importar los cambios que ocurrieran en la estructura o sucesión real. Lo que más impactó al equipo legal fue la simplicidad de todo. Había sido legal, a prueba de hierro, escondido a plena vista. Nunca lo habían cuestionado porque nadie se había atrevido. Pero la revelación más asombrosa fue la fecha. La escritura se ejecutó en 1981, poco después del matrimonio de Anna con Mark Phillips y solo meses después de recibir Gatcombe Park como regalo de bodas. Presumiblemente de la reina, pero, a puerta cerrada, se había hecho un arreglo diferente. La reina Isabel, a menudo vista como estoica e inamovible, había aprobado en silencio una cláusula única que permitía a Ana tomar la propiedad personal completa con derechos para transmitirla fuera del fideicomiso real. Fue un vacío legal, una rara grieta en el muro de piedra de la monarquía, que Ana utilizó con precisión. Y ahora, tras años de silencio, había salido a la luz. La respuesta del palacio fue de incredulidad inmediata. Se lanzó una revisión completa. Se llamaron abogados. Se exigieron verificaciones. ¿Cómo algo tan trascendental había escapado a la supervisión real? ¿Cómo podía Sarah, una royal no activa, tener de repente un reclamo legal sobre una finca real sin el conocimiento ni el permiso de la corona? Las preguntas explotaron tras las puertas del palacio. Camilla, sorprendida, supuestamente lo llamó un precedente peligroso. Incluso Carlos supuestamente preguntó a sus asesores, ¿esto es siquiera posible? Pero los documentos eran impecables, testimoniados, sellados, archivados e intocables. Lo que siguió no fue solo una validación legal, sino una tormenta de reacciones, resentimiento y un ajuste de cuentas real largamente pospuesto. Detrás del rostro sereno de la princesa real se esconde una mujer que luchó en silencio, ferozmente y sin descanso por el futuro de su hija y su propia dignidad. Durante años, Ana se mantuvo sola, resistiendo el lento avance de la corona. Ahora, el mundo finalmente entendería el precio que pagó para proteger su verdad. Desde el momento en que Gatcombe Park fue puesta en sus manos, Enna comprendió lo que representaba.
No era solo un regalo de bodas, no era solo un pedazo de tierra real para retirarse. Era una frontera, su línea en la arena, y sabía, incluso entonces, que no se dejaría intacta para siempre. Ana había visto cómo operaba la corona, cómo absorbía todo a su paso familia, fincas, identidades, autonomía. Todo podía ser tragado por la máquina de la monarquía. No permitiría que eso ocurriera aquí. Así que, en silencio, sin drama, comenzó a construir un muro que nadie pudiera ver, capas legales, asesores discretos, protecciones que no requerían anuncio. Anticipó las preguntas eventuales, los desafíos, los intentos sutiles de reclamar lo que ella había forjado como suyo. No gritó ni amenazó, planeó. A mediados de los años 90, los susurros ya habían comenzado tras las puertas del palacio. Algunos asesores senior instaron a Carlos, entonces todavía príncipe de Gales, a animar a Ana a formalizar su finca, vinculándola de nuevo bajo supervisión real por la estabilidad futura. Pero Ana no quiso ni oír hablar de ello. Rechazó incluso la sugerencia. Sus respuestas fueron frías, controladas y definitivas. Cada intento fue bloqueado en silencio. Y cuando surgió la sugerencia de que Sarah y Peter recibieran títulos para asegurar su lugar en la monarquía, Ana cerró esa puerta sin dudarlo. Para ella, eso era el primer hilo de una red en la que no tenía intención de dejar que sus hijos quedaran atrapados. El palacio veía sus decisiones como frías, pero en verdad nacían del fuego, de un instinto feroz de proteger, resguardar y preservar algo intacto por la política real. Con el tiempo, la resistencia de Ana generó fricción. Nunca fue de jugar a los juegos reales, pero ahora la distancia se ampliaba. Su relación con ciertos cortesanos senior se agriaba, y las tensiones con Carlos se volvían más gélidas entre bastidores. Se la veía como terca, desafiante, incluso desagradecida. Pero Ana guardó su consejo y su rumbo. Para ella, el aislamiento valía el resultado. Gatcombe Park no se convertiría en otro trofeo en la colección de la monarquía. Permanecería como un legado para Sarah, una herencia moldeada no por el estatus, sino por la intención. En privado, Ana compartió sus temores solo con unos pocos elegidos. Un confidente cercano recuerda que dijo vendrán por ella algún día. Tal vez no, no ahora. Tal vez no mientras yo viva. Pero vendrán. Esa sola declaración fue tanto advertencia como profecía. No la pronunció con miedo, sino con certeza. Ana no estaba esperando permiso. Estaba construyendo protección. Cada elección, cada documento firmado era un acto de resistencia. Y ahora, al salir a la luz los documentos legales y hacerse imposible ignorar la verdad, el mundo finalmente vio no solo a una princesa, sino a una estratega, una madre y una mujer que nunca necesitó la aprobación de una corona para mantener su posición. Y a medida que la verdad legal se volvía innegable, Zara Tindall dio un paso adelante no como peón de la firma, sino como la heredera legítima que su madre siempre supo que era. Cuando los abogados confirmaron la propiedad indiscutible de Sarah Tindall sobre Gatcombe Park, los insiders reales entraron en pánico. No se trataba solo de propiedad, sino de poder, sucesión y desafío. Por primera vez en la historia real moderna, una descendiente sin título había superado legalmente a la corona. Lo que una vez fue descartado como una finca real menor, estalló de repente en el centro de una tormenta constitucional. Los titulares llegaron primero, ruidosos, rápidos e implacables. Sarah Tindall posee lo que la corona no puede tocar. Pero fue el silencio desde dentro del palacio lo que reveló el verdadero peso del momento, sin declaraciones oficiales, sin negación inmediata. Solo un vacío que olía a incredulidad y furia. Tras las puertas cerradas,
Se decía que Carlos estaba furioso. Camilla, según ayudantes del palacio, llamó a toda la situación un bochorno calculado. Para una monarquía construida sobre jerarquía, visibilidad y control inquebrantable, este resultado legal destrozó una presunción de siglos de que todos los caminos conducen de vuelta a la firma. Esto era diferente. Era una descendiente real de pie fuera del marco dorado, libre, sin título y, sin embargo, legalmente victoriosa. Sara, solo a través de la estructura que su madre había construido, ahora poseía la propiedad irrevocable completa de una tierra que la monarquía no podía reclamar, ni por linaje, ni por influencia, ni siquiera por prerrogativa real. Y en esa sola revelación, la línea silenciosa entre royals activos e independientes fue arrastrada a la luz. El contraste era asombroso. Mientras otros trabajaban bajo deberes reales, Sara, nunca formalmente princesa, ahora se erigía como la única descendiente real con un legado sellado más allá del alcance de la monarquía. Algunos susurraban que no era coincidencia, que Ana había preparado a Sara desde siempre, desde el rechazo de los títulos hasta la insistencia en una carrera ecuestre lejos de las restricciones reales. Ana había esculpido silenciosamente a una hija que podía prosperar más allá del alcance de la firma. Y ahora, con la finca asegurada, esas decisiones parecían menos rebelión y más previsión. Los medios especulaban, pero fue la tensión dentro del palacio lo que contaba la historia más profunda. El personal informó de un ambiente de hostilidad silenciosa entre departamentos. La idea de que alguien de la sangre real pudiera ganar poder y privacidad sin el consentimiento real envió ondas de choque a través de la institución. Sin embargo, en medio de la confusión, surgió un cambio inesperado. Guillermo y Catalina, a menudo atrapados entre tradición y transformación, no protestaron. De hecho, insiders sugieren que expresaron un apoyo sutil. Catalina supuestamente comentó en privado, ella se ha ganado su lugar con o sin título. El silencio de Guillermo también habló volúmenes. En lugar de hacer eco del descontento de Carlos, se retiró, negándose a desafiar la posición de Sara. La brecha generacional se volvía inconfundible. Donde los royals mayores veían una pérdida de estructura, los más jóvenes tal vez veían una evolución. Aún así, la inquietud solo se profundizaba. La brecha entre royals con título y sin título, los visibles y los autónomos, comenzó a ampliarse. Y para aquellos dentro de la firma que habían construido sus vidas alrededor de reglas, servicio y protocolo, el triunfo silencioso de Sara era más que inquietante, era amenazante, porque si ella podía poseer tierra independiente de la corona, ¿qué más podría reclamar en el futuro? Pero mientras los cortesanos reales se apresuraban a contener las consecuencias, una voz más antigua emergió de las sombras, alguien que sabía que este día podría llegar. Y si la difunta reina Isabel II no solo sabía de la cláusula de Gatcombe Park, sino que la aprobó, una entrada de diario privado largamente protegida reveló los pensamientos más personales de su majestad sobre Ana, Sara y el futuro evolutivo de la corona, la monarquía. Por su propia naturaleza, prospera en el silencio. Pero enterrada profundamente en los archivos de ese silencio, había una voz que nadie esperaba oír, la de la reina Isabel. Durante años, había habido especulaciones sobre si la monarca había estado al tanto de las maniobras legales poco ortodoxas de la princesa Ana. Algunos creían que nunca lo habría permitido. Otros susurraban que el respeto de la reina por Ana siempre había sido más profundo de lo que sugería el protocolo. Pero todo cambió cuando un antiguo ayudante real, ahora jubilado y liberado de las cadenas del palacio, salió a la luz con algo que trastocaría la narrativa oficial,
Una mirada a las reflexiones privadas de la reina, notas escritas a mano, sin filtrar, guardadas no para la vista pública, sino para el propio ajuste de cuentas de la reina, con el legado que un día dejaría. Entre las entradas silenciosas y conmovedoras, había una sola línea que golpeó como un trueno. Ana merece una libertad que yo nunca tuve. No era solo una frase sentimental, era una revelación, una confesión de que la reina, atada por la tradición toda su vida, había visto algo diferente en el camino de su hija. El ayudante, que había sido encargado de ordenar los efectos personales de la reina tras su fallecimiento, admitió que había una carpeta sellada marcada específicamente solo para los ojos de Ana, pero el destino tenía otros planes. El contenido de esa carpeta nunca fue entregado. Permaneció oculto hasta ahora. Dentro de esa carpeta también había una referencia a una conversación entre la reina y Ana en 1980, poco antes de la boda de Ana con Mark Phillips. Según el diario, la reina se reunió en privado con Ana, sin secretarios presentes, para discutir las implicaciones a largo plazo de propiedad, títulos y elección. La reina, habiendo visto cómo la institución consumía incluso a sus más fuertes, ofreció algo silenciosamente revolucionario, la libertad para que Ana tomara la propiedad completa de Gatcombe Park sin ataduras, sin reclamaciones, sin interferencias. Fue el comienzo de la cláusula que un día las vindicaría a ambas. El Palacio de Buckingham se ha negado a comentar sobre la existencia de estas páginas del diario. Sin confirmación, sin negación, solo silencio. Pero los analistas legales argumentan ahora que la aprobación privada de la reina, combinada con su autoridad constitucional en ese momento, hizo que la cláusula no solo fuera válida, sino irrevocable. No era solo el brillante legal de Ana en juego. Era el regalo de una madre a una hija, el acto final de confianza de una soberana envuelto en privacidad. Para Sara, el peso emocional de esta verdad fue abrumador. En una rara entrevista privada, su voz se quebró al decir ella creyó en nosotras, incluso cuando nadie más lo hizo. Esa sola frase atravesó generaciones de distancia real. Ya no se trataba de tierra, se trataba de legado, el reconocimiento silencioso de que el amor real, a veces significa proteger a alguien no con poder, sino con liberación. Sin embargo, incluso la bendición silenciosa de la reina no pudo detener lo que vino después, el desafío desde dentro de la familia que amenazó con desgarrarlo todo. El rey Carlos, sorprendido y herido, celebró una cumbre legal secreta para explorar la posibilidad de revertir la reclamación de Sara, rodeado de leales y halcones legales. Se encontró dividido entre los intereses de la corona y la voluntad inquebrantable de su hermana. Por una vez, la emoción chocó violentamente con el deber. Dentro de los salones aislados de Sandringham, lejos de los ojos de la prensa e incluso de ayudantes de confianza, se desarrolló una reunión de alto riesgo. El ambiente era pesado, las apuestas innegables. Carlos, un monarca que todavía se ajustaba al peso completo de su corona, estaba flanqueado por asesores legales reales, expertos en propiedades y dos de sus confidentes más antiguos. La pregunta sobre la mesa era clara y simple. ¿Podía la corona revertir la propiedad de Gatcombe Park de Sarah Tyndall? Lo que una vez se vio como una desviación inofensiva de la tradición se había convertido ahora en un precedente peligroso. Si Sara, sin título ni deber, podía poseer tierra intocable por la monarquía, ¿qué mensaje enviaba eso al resto de la familia real y al mundo? Carlos, normalmente compuesto, había quedado profundamente sacudido. Los informes sugieren que garabateó una nota furiosa durante las primeras etapas de la discusión. Esto nunca debió suceder. La página fue rota, arrugada y descartada, pero capturó la tormenta que se gestaba dentro de él.
No solo lidiaba con la complejidad legal, confrontaba una ruptura personal. Su hermana, Ana, había hecho algo que él no había anticipado. Había superado al sistema, no por rencor, sino por principio. Y ahora, su hija se encontraba en una posición de poder innegable, un poder que no provenía, él lo sabía, del trono. Kamya, siempre estratégica, propuso una contraoferta. Si la cláusula no podía revocarse, tal vez se podría ofrecer una compensación simbólica y un ascenso en la posición pública de Sara, un gesto real de inclusión, cualquier cosa para diluir el mensaje de que la monarquía había sido derrotada. Pero Carlos conocía demasiado bien a Ana. Tales gestos serían rechazados de plano, vistos como un insulto más que como una rama de olivo. Aún así, permitió que la conversación continuara. Algunos asesores susurraron sobre una apelación legal discreta. Otros propusieron una reasignación de clasificaciones de fincas. Pero a medida que las horas pasaban, una verdad seguía surgiendo: la propiedad de Sara era inatacable. Guillermo, incorporado a la reunión como futuro rey y estabilizador actual, permaneció inquietantemente silencioso. Se negó a alinearse con su padre o con Ana. Su lealtad estaba repartida y, tal vez en ese momento, su silencio era su única fuerza. Hablar sería fracturar algo más profundo que la ley, fracturaría a la familia, y Guillermo, a diferencia de muchos en esa sala, entendía el costo de la división real. Al final de la cumbre, Carlos se levantó y descartó más discusión. La cláusula se mantendría. La batalla había terminado. No lucharía contra su hermana en los tribunales, pero fue una decisión que tuvo un costo, una herida que no olvidaría. Al salir de la habitación, un ayudante lo oyó murmurar entre dientes: jugó el juego a largo plazo y ganó. Y mientras la corona se retiraba a regañadientes, la princesa Ana se erguía más alta que nunca. Hasta que una figura inesperada intentó reclamar el crédito por todo. Justo cuando el polvo comenzaba a sentarse, una traición impactante sacudió a la familia una vez más. Una figura real senior filtró documentos falsos afirmando que había ayudado a asegurar Gatcombe para Sarah. Pero la furia de Ana no se silenciaría, y la verdad detrás de la traición era mucho más oscura de lo que nadie imaginaba. En el silencio posterior a la tormenta, mientras la casa real comenzaba a regañadientes a absorber la realidad del triunfo de Sarah, surgió una nueva narrativa que nadie vio venir y que nadie creyó al principio. Un dossier anónimo entregado a medios selectos bajo el velo de un insider real pintaba un cuadro completamente diferente. Según estos documentos, la victoria legal de Sarah no había sido orquestada únicamente por Ana. Los papeles afirmaban que otro Royal Senior, supuestamente con influencia decisiva, había ayudado a facilitar la cláusula de Gatcombe décadas atrás. El documento citaba un esfuerzo familiar cooperativo diseñado estratégicamente para proteger activos para la generación más joven. A primera vista, parecía un intento benigno de reescribir la historia, pero aquellos dentro del palacio sabían más. Esto no era cooperación, era un secuestro calculado del legado. En cuestión de horas, los susurros de sospecha se convirtieron en certeza. Los investigadores del palacio rastrearon silenciosamente la filtración. La fuente, un primo con lazos largamente tensos con Ana, alguien que siempre había residido en la periferia de la relevancia real, aunque su imagen pública era de lealtad y discreción. Tras las puertas cerradas, el resentimiento había hervido durante años. La independencia principista de Ana, su respeto público inquebrantable y ahora la victoria incontestada de su hija habían sido demasiado para esta figura en la sombra. Así que recurrieron a lo único que aún podían manipular: la percepción. Al insertarse en la historia, buscaban reescribir el final,
convertirse en el arquitecto oculto de un éxito con el que no tuvieron nada que ver. Pero la princesa Ana no lo toleró. En una confrontación privada que desde entonces se ha convertido en leyenda entre el personal del palacio. Ana confrontó al pariente con una frialdad definitiva que pocos habían visto. Los testigos oculares dicen que lo miró directamente a los ojos y declaró: «Nunca levantaste un dedo. No te atrevas a fingir que construiste lo que yo sangré por conseguir». El momento no solo reveló una mentira, expuso una grieta en los cimientos reales que nunca se curaría por completo. La confianza, ya frágil, se rompió en ese instante. La oficina de prensa real, bajo creciente escrutinio público, se vio obligada a emitir una rara y contundente corrección. Afirmó inequívocamente que ningún otro miembro de la familia había contribuido a la estructuración legal de la propiedad de Gatcombe fuera de la princesa Ana y su consejo privado. La corrección no solo limpió el nombre de Ana, sino que desmanteló la ilusión de que la familia estaba unida en la victoria de Sara. Lo que quedó fue un retrato de aislamiento y traición. Una familia que se alejaba aún más bajo el peso de maniobras de poder y egos heridos. En las consecuencias, se retiraron invitaciones, se cortaron comunicaciones. Un silencio cortés cayó sobre eventos oficiales donde antes había calidez. La traición no solo dañó un legado, sino que quemó la frágil red de lealtad que apenas sostenía la estructura real. Pero en el despertar de las mentiras, Sara hizo algo que nadie esperaba. Hizo una declaración pública, y sus palabras resonarían a través de la monarquía. Zara Tindall había permanecido en silencio durante la tormenta, pero cuando finalmente habló, el mundo se detuvo a escuchar. En una entrevista rara y cruda, reveló el peso de su herencia, su lealtad a su madre y su silenciosa rebelión contra la corona, que nunca la abrazó verdaderamente. La emisión se programó con poca fanfarria, pero en minutos, millones estaban viendo. La princesa que nunca fue llamada princesa. La royal que nunca llevó un título. Ahora se sentaba ante el mundo sin filtros, serena y finalmente lista para hablar. Sara no pronunció sus palabras con amargura. No había miedo, trucos, solo verdad. Comenzó reconociendo lo que muchos habían susurrado durante años, que su crianza fue diseñada no como rechazo a la realeza, sino como protección frente a ella. Habló de su madre no como una royal, sino como una mujer que sacrificó posición por principio, con voz temblorosa. Recordó los primeros años cuando Ana se negó a permitir que sus hijos fueran absorbidos, protegiéndolos del espectáculo de la monarquía y de la carga de las expectativas. Y entonces hizo una pausa, miró a la cámara y dijo lo que resonaría en los titulares durante semanas. Esto no se trataba de tierra, se trataba de respeto. Con esa sola frase, redefinió todo. Gatcombe Park nunca fue sobre riqueza o prestigio. Se trataba de un legado en los términos de su madre, de poseer un futuro que nadie más pudiera manipular. Sara dejó claro que este no era un momento de conquista, era un momento de reconocimiento, un momento que se había ganado a través de décadas de silencio, estrategia y fuerza. Elogió a Ana no solo por lo que dio, sino por lo que protegió. Y al hacerlo, Sara reveló la pesada corona de independencia que había cargado durante años. El entrevistador presionó suavemente sobre si Sara consideraría ahora asumir un rol público con título. Su respuesta fue inmediata: no. No tenía intención de tomar un título, ni ahora ni nunca. No necesité uno para llegar aquí, dijo, y no necesito uno para mantenerme erguida. Sus palabras cayeron como un trueno. Una descendiente real, respaldada por una autoridad legal inquebrantable, que se negaba a doblegarse ante el mismo sistema que una vez la excluyó. Pero tal vez los momentos más audaces llegaron cuando levantó el telón sobre los funcionamientos internos de la firma.
sin nombrar nombres, describió pasillos de poder donde el silencio es moneda y las decisiones se toman no por la familia, sino por la imagen. Sus reflexiones sutiles pero cortantes sobre los cálculos fríos dentro de la monarquía enviaron ondas a través del palacio. Era diplomacia envuelta en desafío. En las horas posteriores a la entrevista, las redes sociales explotaron. El sentimiento público cambió decididamente a su favor. Los hashtags se volvieron tendencia mundial. Los editoriales la aclamaron como la royal que Gran Bretaña no sabía que necesitaba. Las jóvenes, en particular, se congregaron en torno a su voz. Una que hablaba de autoestima, identidad y fuerza sin validación de una corona. Pero incluso mientras Sarah toma su lugar en la historia real, un último giro espera un documento sellado por la princesa Ana para un día como este. El documento final, oculto en la bóveda privada de Ana, contenía su última palabra sobre Gatcombe Park y su visión para el futuro. No se trataba solo de propiedad, se trataba de poner fin al ciclo de control. Reclamar su autonomía y asegurar que Sarah nunca se viera forzada a inclinarse ante una corona que no eligió, había estado guardado bajo llave durante más de una década, intacto, sellado en un sobre encuadernado en cuero marcado solo con el emblema de Ana y una corta frase escrita a mano, para Sarah, cuando más importe. La llave de esa bóveda había permanecido en posesión de Ana a través de triunfos y traiciones, a través de reinados cambiantes y trastornos personales. Pero cuando llegó el momento, cuando el mundo finalmente había escuchado la voz de Sarah, cuando la tormenta había pasado y el polvo comenzaba a asentarse, Ana supo que el momento había llegado. Dentro de ese sobre había una carta, pero no cualquier carta. Era su testimonio final, su declaración sin filtros del legado. Comenzaba con palabras que golpeaban como un trueno envuelto en amor. Siempre estuviste destinada a ser libre. La carta de Ana no hablaba con formalidad real, sino con feroz orgullo maternal. Escribió sobre el peso que había cargado sola, sobre las noches en que permanecía despierta, preguntándose si la historia perdonaría sus elecciones, si la familia alguna vez entendería. Confesó el dolor de ser llamada fría, distante, rebelde. Todo por elegir la libertad de su hija sobre las cadenas de la tradición. Pero más que eso, escribió sobre el futuro. Junto con la carta había un documento, completamente ejecutado y legalmente vinculante, transfiriendo la administración permanente de Gatcombe Park no solo a Sarah, sino a sus hijos, asegurando que ningún monarca, por ambicioso o resentido que fuera, pudiera jamás deshacer la independencia que Anna había luchado por consagrar. El documento había sido redactado en secreto, refrendado por un notario privado y testimoniado por dos ayudantes de confianza jurados al silencio. Uno de esos ayudantes reveló más tarde entre lágrimas cómo Ana había llorado en silencio al estampar su firma en la página final. Fue un raro momento de vulnerabilidad de la mujer conocida por su estoicismo. Un testimonio de cuánto significaba este acto final. No solo estaba firmando tierra, estaba firmando una declaración de rebelión, amor y protección que resonaría a través de generaciones. Cuando Sara recibió la carta, supuestamente la sostuvo contra su pecho antes de leerla. Más tarde, en una declaración a puerta cerrada a su círculo íntimo, susurró, esto es más que una herencia, es una promesa. La monarquía, percibiendo la magnitud emocional y simbólica, respondió con una gracia rara. El rey Carlos, a pesar de la tensión que había persistido durante mucho tiempo entre los hermanos, emitió un memorándum privado reconociendo el documento con pleno apoyo, sin desafío, sin vacilación, solo una firma debajo de la de Ana, uniendo finalmente la corona con su causa, aunque fuera en silencio. Y así, la saga de Gatcombe llegó a su descanso,
no en escándalo, sino en soberanía. Ana no buscó gloria, no pidió aplausos, pero se alejó no solo vindicada, no solo respetada, sino legendaria. La mujer que nunca persiguió un trono, nunca necesitó una corona, había logrado redefinir lo que realmente significa el poder dentro de la casa de Windsor. No quemó el sistema, sino que talló una escapatoria de él, y mientras las puertas de Gatcombe se cierran silenciosamente una vez más, una verdad permanece inquebrantable. La princesa Ana nunca necesitó un trono para cambiar la monarquía para siempre. Gracias por ver. No olvides darle like y suscribirte. Y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo.